Bienvenidos a un video más de Yo Soy University y del canal de Marianita. Ahorita ya se presentará ella. Queremos compartirles que si estás viendo este video, acabó nuestro tiempo en Tulum. Estuvimos desde diciembre, nos mudamos para acá a Ciudad de México. Y justo lo que te queremos compartir en este video han sido los aprendizajes, lo que hemos vivido, las experiencias que hemos visto aquí en Tulum. Y todo lo que construimos, vivimos y pasamos en estos 6 meses que pues justo hemos aprendido de este gran viaje. Pero vamos a dar la palabra a Marianita. Yay, hello, chis. Estoy súper emocionada de compartirles todo lo que vivimos estos 6 meses que definitivamente se sintieron como 2. Se fue muy rápido y a la misma vez tiempo, muy lento. A la vez muy lento, es muy particular Tulum, tiene una energía muy linda. Y nada, vivimos muchos retos. Totalmente, fueron 6 meses de aprendizajes del alma. No solamente aprendizajes externos que justamente crees que ya los viviste, ¿no? En su momento, claro. Cuando estás ahí dentro, crees que ya sabes la experiencia, que ya viviste todo lo que tenías que vivir. Por ejemplo, yo tengo 33 años y pues la realidad es que no es así. Todo el tiempo, cada vez que va subiendo el nivel del juego, de la vida, se va poniendo más complejo. Y es justo lo que queremos compartirte y te metimos al jacuzzi con nosotros, literalmente. Mira, te lo quiero enseñar, pero literalmente te metimos al jacuzzi con nosotros. Estás aquí dentro del jacuzzi. Estamos aquí en Tulum. Esta avenida que se ve al fondo es Avenida Tulum. Todo esto que se ve al fondo de este lado hacia Avenida Cobá. Todo esto que se ve al fondo es parte de, pues ahí está la playa, como a, ¿qué será? 10 minutos. 10 minutos está la playa y exactamente aquí enfrente están las ruinas. Y pues la zona más importante de todo Tulum. Y justamente, ¿de qué lado quedamos nuestro departamento? Aquí abajo, aquí abajo. ¿Aquí? ¿Esa está la vista? Sí, ¿no? Esta es la vista que tenemos nosotros desde el depa. Pero en un tercer nivel, y está muy padre porque ya luego les armamos como un clip. Justamente está súper padre porque es todo verde, o sea, tú volteas a la ventana, al balcón y todo es verde. Aquí todo es verde, es literalmente estás en el corazón, en la orillita y en el corazón de la selva, ¿no? Junto a la playa. Súper, pues vamos a iniciar. Esto no lo tenemos estructurado para nada, totalmente es una plática, como si estuviéramos entre amigos, compartiéndoles qué vivimos, cómo vivimos Tulum, qué tan cierto es todo lo que se dice de Tulum, cómo se vive en Tulum, qué tal son los retos en Tulum, si realmente Tulum es un vórtice o realmente es una metáfora, parte de las creencias de aquí, como por ejemplo los aluches, si realmente Tulum está tan mal como lo pintan. El objetivo es informarles un poco de nuestra vida, y para los que no nos sigan en nuestras redes sociales, o sea, vayan a seguirnos porque ahí posteamos toda nuestra vida todo el tiempo y te estamos compartiendo los aprendizajes de mentalidad, de hábitos y de escapar de la Matrix. Siempre ese es el objetivo, ¿no? Cómo realmente el sistema está diseñado para que pierdas tu vida, para que persigas el dinero vacío, para que persigas el placer inmediato, y que justamente lo que queremos hacer con este video es compartir nuestros aprendizajes y que puedas tomar aprendizaje de ellos sin que tengas que vivir necesariamente una experiencia pues de reto, que eso siempre es el punto. Pero ¿con qué iniciamos? ¿Cuál fue el reto más grande que vivimos aquí en Tulum? Que lo platicábamos hoy. Ok, ¿cuál fue el reto más grande que vivimos aquí en Tulum? A ver, tú inicia, Marianita. El reto más grande que viví aquí en Tulum, se perdió Mila en febrero. Justamente estábamos súper enfocados trabajando en el coworking de aquí, de donde vivimos. Y en un descuido ella nos daba muchísima como resistencia a ponerle la correa porque siempre nos gustaba verla brincando, yendo, viniendo, pero realmente nos separaba de nosotros. Entonces en un descuido, los dos súper enfocados trabajando, Mila se salió porque el desarrollo tiene unas ranuritas entre muros para que pasen la fauna. Entonces se salió y se perdió. La estuvimos buscando por 5 horas y yo creo que ya la última hora fue como súper retadora porque sentíamos que ya no la encontrábamos. Gerard la estaba buscando en bici, yo la estaba buscando con un amigo en su auto, y fue horrible pasar esa situación. 5 horas de incertidumbre de la pérdida de Mila, o sea, realmente yo nunca dudé que la íbamos a encontrar, realmente tenía certeza de eso, sí, pero 5 horas después de estarla buscando así paso por paso, o sea, de ver que se la había llevado una persona que recogía latas en el basurero, se la robó, Mila se salió, él se la encontró y la cargó. Quiso regresar, Mila quiso volver a entrar por la puerta trasera
y él la acorraló y se la llevó. De hecho, si quieren ver la historia en vivo, bueno, no en vivo, lo documentamos, pero sí, ese mismo día Mariana hizo un video, ahí en su canal vayan a verlo, dice Mila se perdió en Tulum o algo así, pero ahí está como más pues enfocado el aprendizaje y lo que vivimos ahí. Y que falta la parte 2, pero justo, o sea, resumiéndolo un poquito, el gran aprendizaje fue, o sea, yo sentía demasiado, creo que en la vida había sentido tanto odio por una persona como por este señor que se perdió, que se robó a Mila. Y ese fue el aprendizaje después de recuperarla, pasar como 2 días de muchísima culpa y odio en el corazón, o sea, sanar eso y entender que muchas veces no requieres entender los retos por los que está pasando otra persona, que puedes ser empático, que puedes entender que todos desde donde estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y que justo, o sea, ¿cómo lo puedo resumir? O sea, como le transformé ese odio en un aprendizaje y obviamente lo sané, o sea, no dejé que eso se quedara en mí. Hoy le deseo muchísimo amor y paz a esa persona que pues de manera proyectada estaba buscando inconscientemente ese amor que es Mila, ¿no? Sí, totalmente. Fíjense que algo muy padre que he aprendido a lo largo de mi vida es que alguien no nació siendo malo, por llamarlo de alguna forma. Dicen como ¿no? O sea, amarás al prójimo, o sea, no requieres entender quién es, de dónde viene, por qué sufrió, por qué hizo eso, sino puedes simple y sencillamente... Sí, o sea, muchas cosas las vemos, vamos a bajarlas un poco, ¿no? O sea, muchas veces esto que se refiere a Marianita, que vas a amar al prójimo como a ti mismo, o no hagas lo que no quieras que te hagan, o sea, es muy fácil en la teoría, pero por ejemplo cuando alguien te roba, como por ejemplo cuando alguien se roba a tu perrita, o sea, cuando alguien te hace un daño que realmente es irreparable a lo mejor. Ponle que irreparable, pero o sea, te está haciendo algo literalmente, ahí es cuando realmente está el reto, ¿no? Porque en la teoría todo es fácil, pero ya en la acción de decir, oye, pues se robó a Mila, ¿no? O sea, no sabe cómo nos sentimos, no sabe cómo, o sea, vivimos este proceso, pero a final de cuentas es entender que todas las personas están actuando de una forma no porque sean malas per se, ¿no? O sea, en sí mismo, no nacieron siendo ladrones de perros ni haciéndole el daño a alguien, o sea, vivieron experiencias de dolor que las hicieron traducir que eso que hacen es correcto. Entonces, una forma de entender o de ver con compasión a estas personas es entender que, uy, se está moviendo mucho lo vamos a acercar. El tripié. Tenemos un tripié aquí dentro literalmente. Ay, mira, lo puedes sostener del jacuzzi, entonces se está moviendo con el aire, entonces ponle el celular es contra agua y quién sabe si suceda, ¿no? Yo recuerdo que un día metí un iPhone 10 al agua y se echó a perder. Entonces, pero están los micrófonos, o sea, está el receptor, entonces hay que agarrarlo. Entonces ahí es donde está el verdadero reto, o sea, cuando ya alguien te hizo y saber, pues no ligarte con eso, porque literalmente él no nos robó nada a nosotros, ¿no? O sea, él solamente actúa desde la forma que cree que es correcta a través de su traducción de la vida. Y ahora imagínate, ¿no? O sea, yo lo que le decía a Mariana, o sea, imagínate qué vivió esa persona para hoy robarse un perrito y buscar ese amor a través de alguien, ¿no? O sea, pues claro, era un homeless que pues estaba pues con daño psicológico, con salud mental dañada, nos habían dicho que pues les hacía daño sexual a los perritos. Pero fíjense cómo dentro de lo malo que aparentemente, ¿no? Porque tú dices, oye, pues se la robó cualquier brother, ahorita lo alcanzo o lo encuentro y ya. O sea, lo mucho que puedo hacer es venderla o quedarse a mi perrijo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nos dijeron que esta persona que ya se había robado varios perros y que abusaba de ellos, fue como súper grave, o sea, como no manches, ¿no? O sea, ¿dónde está nuestra Mila? Pero a final de cuentas, y eso es el aprendizaje mío, que ahorita se los voy a compartir más a profundidad. O sea, eso que aparentemente es malo es lo que hizo que no la vendiera. Porque yo lo anduve correteando, o sea, con una imagen de, oiga, ¿no han visto a esta persona? Y me decían, sí, acaba de pasar, yo le daba 1,500 y no me quiso dejar a la perrita. Otra señora le daba 2,000, ¿no? 2,000. Y aparte todo el mundo en Tulum ya había fotografiado a Mila con el homeless, o sea, es como que Tulum es chiquito, entonces ya todo el mundo sabía como, sí, la tiene, va para allá, y no la quiso vender. Entonces fíjense, a pesar de lo malo, ¿no? Aparentemente que esto no solamente pasa en este caso, pasa siempre. Eso hizo que no la vendiera, ¿no? Porque aunque encontráramos a la persona y si ella la había vendido y hubiera sido un rollo, ¿no? Entonces a final de cuentas eso hizo que la encontráramos sana y salva.
y pues no quedar en el susto, pero en no ensuciar nuestro corazón de algo que hizo alguien que a final de cuentas no nos lo hizo a nosotros, él lo hizo creyendo que era correcto desde su traducción y perspectiva de vida, pero que sí reta en ese momento, ¿no? Y que era muy chistoso porque yo le platicaba a Jera como, es que yo solo podía pensar como, ay, mi Mila, o sea, ¿qué va pensando? ¿Tendrá miedo? O sea, como que yo me proyectaba como desde, literalmente, o sea, yo imaginaba como desde sus ojos cómo ella lo iba viviendo. Y yo después como que cuando ya me calmé y pude sanar ese coraje que le tenía a este homeless y ese odio, porque yo lo odiaba literalmente, fue cuando entendí como Mila no proyectó jamás mis miedos, o sea, ella es un perrito lleno de amor, o sea, ella era como, ah, bueno, pues vamos a caminar. Yo creo que a lo más de tan caliente que es el piso, pues ya se había cansado porque la llevó caminando como unos 10 kilómetros, eran Como más. unas 3 horas, sí, pues Unas es un perro 3 horas. chiquito. Un perro chiquito, es un chihuahua. Entonces ese fue el aprendizaje de Marianita, ¿no? Como lo más retante aquí en Tulum. En mi caso, lo más retante, justamente, es que tengo varias. Estoy ahorita Esa es una antes de que tantas, dijera, ¿no? o sea, ya lo estaba checando. Ah, ya lo tengo. En mi caso, una de las razones por las cuales nos mudamos a Tulum fue por aparentemente la trampa más grande de Sí. la Matrix, que es placer inmediato. Pero esto no es de forma consciente, o sea, no es de forma consciente, sino inconsciente, ¿no? O sea, nosotros nos mudamos aquí por crecimiento laboral, vayamos a decirlo, por una vida más cómoda, en esencia, ¿no? Como En que prisa. en También en playa. prisa, ¿no? O Sí, sea, eso como detona, pero por ejemplo esa fue como la idea, ¿no? Ok, vámonos a Tulum, todo es tranquilo, hay todo en una un buena mismo forma. lugar, más Ajá. cerquita, Algo que porque decíamos, ¿no? Como sí. queremos un lugar con amenidades, con donde esté el Fue bien chistoso gimnasio. porque nosotros a principios de año 2025, decíamos como ya no queremos la oficina afuera, ya no queremos el gimnasio afuera, sino como que todo esté en el lugar Porque donde perdemos vivamos, tiempo porque en perdemos tiempo en desplazarnos. desplazarnos. Entonces queremos todo en el mismo lugar. Exacto. Entonces, ese es como el placer inmediato, ¿no? O sea, Placer vámonos, inmediato. tenemos todo, hay buen Sí. clima, está bonito, Tulum, playa, todo aparentadamente ser muy bueno en la teoría, pero esa es la trampa más grande de la Matrix, del sistema, o sea, el placer inmediato. Y aunque nosotros nos dedicamos a esto, o sea, todo el tiempo con nuestras mismas creencias, con nuestra misma dosis, nos juega este yo antiguo o esta versión de vieja de mí, ¿no? Mi programación, el miedo, el diablo, diferentes versiones en como lo quieras ver, pero a final de cuentas siempre te está jugando con tu mismo juego, que eso es lo más retante. Por ejemplo, en la Biblia, como reta a Jesús es a través de su mismo Dios. Entonces cuando Jesús va a los 40 días y los 40 noches al desierto, el diablo o esta inconsciencia o esta voz interna lo reta a través de eso mismo, ¿no? Le dice, convierte en vino o haz comida aquí, ¿no? O sea, de una forma muy simple, no lo estoy citando textualmente. Y entonces Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que nuestro ego o esta versión nuestra antigua, como la representación de las películas, que es el diablito y el ángel, ¿no? O sea, ponerlo como el diablito, o sea, te está tentando con lo mismo que tú deseas. De hecho, en este libro de... Ahora se olvidó el nombre. ¿Burlando el diablo? Burlando al diablo, o sea, es lo que dice el diablo. O sea, Napoleón Hill tiene una entrevista con el diablo y le dice que le digas qué deseas y con eso te va a manipular. Entonces, de forma inconsciente siempre nos está atrapando a través del placer inmediato y de formas que no podemos ver, ¿no? Por ejemplo, a mí en su momento fue con las mujeres, a lo mejor en su momento fue con el dinero, ahora en este caso fue con esa aparente paz o tranquilidad que queríamos experimentar en una vida cómoda, porque iba a haber crecimiento laboral, Creo ¿no? que es como esa prisa de crecimiento, sobre Exacto, todo, ¿no? Esa prisa totalmente. de crecimiento. Y que como empresarios muchas veces, o sea, que es bien chistoso porque, o sea, tú sabes que tienes que estar en constante crecimiento,
pero si no Es la forma en la agarras que te eso mides. desde la conciencia, exacto, si no Es la agarras forma en la que te eso mides. desde la conciencia, exacto, es la forma en la que O sea, te un mides. empresario cómo mide que está creciendo, o una persona que se dedica al negocio, o sea, pues estoy creciendo, tengo un depa más grande, ahora Una ya tengo un facturación coche, más alta, facturo más un grande, ticket estoy más alto, volando, ¿no? o sea, Un ticket más alto. puras cosas físicas de forma tangible. Pero esa fue la razón, ¿no? O sea, esa fue la razón por la cual elegimos movernos para acá, todo aparentaba ser muy bueno. Creo que una cosa, o sea, que también cabe resaltar, o sea, algo que nosotros teníamos muy claro, o sea, como en esta etapa es como mucho crecimiento interno, eso definitivamente sucedió. No con la expectativa que nosotros teníamos, porque obviamente teníamos una expectativa. Dame un segundito, voy a checar que la pila esté bien, porque... sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto, listo. O sea, creo que sí traíamos como esa intención de crecimiento interno con una expectativa de cómo iba a ser. Y no fue de esa forma, pero sí hubo mucho crecimiento interno. Sí, totalmente. Entonces yo creo que ahorita lo vamos a bajar más en el aprendizaje, ¿no? O sea, a final de cuentas esa fue la razón. Pero, ¿qué sucede? Y esto quiero que lo lleves a tu vida. O sea, esa es la mayor trampa de la Matrix, del sistema. O sea, presentarte algo a través del placer inmediato y que a final de cuentas terminaron siendo los 6 meses, de los 6 meses más retadores de mi vida. O sea, realmente fue un reto, o sea, fue una experiencia de forjar carácter, de crecimiento interno, de crecimiento externo, de crecimiento económico, de soportar de mucha presión. Y que creo que ese es un acierto, porque al final hay algo que yo sí concuerdo, o sea, que nuestra formación como empresarios es que uno requiere saber soportar mentalmente es como esa aparente presión, porque muchas veces son cosas mentales que no necesariamente están sucediendo. Es que ya se prendió el jacuzzi. No había luz, se acaba de ir hace como 5 minutos la luz aquí en Tulum, entonces estamos en el jacuzzi y ahorita que ya llegó la luz, ya empezaron las burbujitas, pero vamos a apagarlo para que puedan escucharnos bien y no se mueva el tripié. Sí, totalmente, o sea, esa es la trampa, ¿no? O sea, creer que realmente estás avanzando a través de la prisa. Una de las formas en las que la Matrix te va a manipular es a través de la prisa, de querer avanzar, de querer sentir que vas escalando, de que vas facturando más, de que vas viajando más, de que vas haciendo más cosas tangibles. Pero el verdadero crecimiento es interno, o sea, siempre es interno. Y algo que hoy leía en la mañana es que Dios no elige a los preparados, sino prepara a los elegidos. Y no porque te quiera decir que yo sea elegido, que nosotros seamos elegidos, todos somos elegidos, pero nunca va a haber un momento en el que estés preparado para la acción. Siempre primero va a venir caos, va a venir retos, y a través de esos retos, quien lo supera, va a venir pues el crecimiento. A mí me encanta una frase que él le decía a Jera, que dice que la zona de espera de Dios jamás es de espera, siempre es de preparación. Totalmente. Y que creo que ese también fue uno de los aprendizajes más grandes de estos 6 meses, ¿no? O sea, que yo me di cuenta como le digo a Jera, oye, no inventes, o sea, qué chistoso, porque nosotros venimos aquí en octubre y nos mudamos en diciembre, y yo de noviembre a diciembre, en toda la mudanza, estuve en prisa literalmente, o sea, hice que sucediera, incluso ni siquiera nos iban a dar departamento aquí realmente, y moví todo para que sucediera. Entonces, ¿pero por qué? Porque estábamos en esa prisa, y le decía a Jera, siempre que algo viene de la prisa, pues no es el indicador. No es el indicador, ¿sabes? La prisa es un mal consejero, o sea, porque siempre si hay prisa quiere decir que, a final de cuentas, prisa es como nosotros lo traducimos. Pero lo que quiere decir la prisa es una emoción de querer llegar rápido. Y el querer llegar rápido, el querer acelerar las cosas es placer inmediato. Y todo lo que está en el placer inmediato es una mentira. ¿Y cómo se siente la prisa? Como si se te fuera a ir, como si te fueras a perder de algo. Sí. Viene de una expectativa, viene del ego. ¿Sí me explico? Y ese creo que es el mayor aprendizaje. Tú velo, por ejemplo, al menos todas las veces que me han estafado, me he sentido en la misma prisa, ¿no? Como de, oye, si no compras ahorita, se te va a ir, y compras y tómala, ¿no? O sea, era un fraude. Eso es como la experiencia. Te prestas, o sea, te prestas. Le decía a Jera, es bien chistoso, ¿no? Porque hasta la mente encuentra todos los argumentos y machea todos los argumentos para que eso sea una realidad, ¿no? Para que compres esa idea que traes en prisa. Totalmente, entonces ese es el mayor reto, o sea, que experimentamos. Todo lo que viene a placer a corto plazo termina siendo dolor a largo plazo, porque
Fíjate, nosotros actuamos por esa búsqueda de comodidad, ¿no? De tener todo, de mejorar ingresos, de tener como todo a la mano, de estar tranquilos, y fue todo lo contrario. O sea, hasta hoy, hasta hace una semana que elegimos irnos, o 15 días, no lo sé, Así como yo me 15. sentí tranquilo. O sea, Fue pero cuando los 6 meses regresamos de los 6 Vallarta, meses que fue como estuve 15 aquí, días. todo el tiempo estuve bajo presión. Sí. Y eso es el segundo punto, que eso es a lo que quiero llegar. Vamos a preguntarle a Marianita, o sea, ¿cuál fue, Marianita, lo más importante que aprendiste, o sea, Uf. de forma positiva aquí? O sea, primero fue lo Claro. negativo, ahora vamos a lo positivo, porque no todo, siempre se enfoque, ¿no? Siempre hay de las dos, hay Sí. que tocar las dos, porque al final de cuentas unos aprendemos más o conectamos más con lo negativo y otros más con lo positivo a través de nuestra historia de vida. Pero, ¿qué fue lo más importante que experimentaste o que viviste aquí estando en Tulum? Fueron muchas cosas. Yo creo que en el aspecto profesional, entender que yo personalmente siempre he aspirado a un nivel de éxito y a un estándar de éxito profesional. Y justamente por eso hace 5 años que decidí emprender, dije, este es mi camino, esto es lo que yo quiero, esto es aquí donde yo me veo. Pero no había entendido que ese nivel de libertad y de satisfacción interna iba a venir solamente de lo mío, no de un proyecto externo a mí. No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, Sí, o sea, como... lo que yo entiendo es que pensabas que el crecimiento iba a ser a través de algo externo, ¿no? Por ejemplo, la venta de algún producto que no sea tuyo o de alguna empresa externa, y no que venía el éxito de quien tú eras. Exactamente. O sea, venía del vehículo, no de quien tú eras, por ejemplo, Ujú. es lo que yo entiendo. Exacto. Y que sobre todo muchas veces, o sea, yo me daba cuenta porque yo decía, yo no quiero un empleo, o sea, hace muchos años decidí que yo no quería un empleo porque yo decía, yo tengo cierta forma de hacer las cosas y cierta opinión y quiero tener esta libertad como creativa y tal. Entonces por eso siempre elegí emprender, pero al final del día ese miedo como a terminar de despegar en mi empresa, en mi producto, en quién soy, o sea, me dejaba como en la zona cómoda porque yo no me reconocía como una líder. Y creo que aquí, bueno, no creo, estoy segura que aquí en Tulum me vine a reconocer como esa líder capaz que soy, que puede influenciar de buena forma y que se formó con experiencia y que se puede seguir construyendo en eso, pero para lo mío propio, ¿no? Sí, ahí yo puedo, bueno, ¿tú quieres Sí, terminar sí, con sí. algo más? O sea, Bueno, yo pudiera... quería agregar otras cosas, pero Ahí yo sí, pudiera debe complementar ser con como algo, y es algo muy, te lo voy a decir en una metáfora, ¿no? O sea, imagínate que tú entrenas todos los días, te entrenas para correr, ¿ok? Tú sabes que corres a cierto ritmo, tú sabes que te entrenas todos los días, pero realmente no tienes un parámetro de qué tan bien corres porque te estás midiendo contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando sales y corres con más personas? Ah, pues una de dos, ¿no? O sea, te das cuenta que te falta nivel o te das cuenta que estás en un buen nivel. Entonces, esto que acaba de traducir Marianita, yo lo bajo a eso. Cuando tú no te puedes reconocer es porque no tienes un parámetro con el cual te midas, ¿no? Entonces, ahora que tuvimos ciertos parámetros de lo que requiere alguien que realmente da resultados, fue como lo que yo traduzco que dijiste, Marianita, o sea, de entender que es como, aquí me vine a dar cuenta que soy una gran líder, claro, porque puedes ver las personas que son líderes y que tú dices como, o sea, pues esto yo lo domino, yo sé hacer esto, yo sé hacer... sí, Entonces hay un como... parámetro, no desde el ego, Sí. sino desde la perspectiva que puedes medir algo. Y ¿Sí que me explico? sobre todo, fíjate que yo, algo era que sucedió mucho acá, o sea, de repente había personas que me decían como, enséñame, o sea, tú sabes, o sea, si tú me dices esto lo hago así, yo lo voy a ir a ejecutar porque sé que tú tienes la experiencia. Y yo fue como, sí es cierto, y conozco este tema y tengo esta experiencia y tengo esta habilidad. O sea, como que muchas veces también en este constante crecimiento creo que no vemos la evolución que hemos tenido y yo personalmente no me reconocía como tal. Entonces, cuando yo vi que había personas que se influenciaban de lo que yo compartía de manera positiva para crear resultados, dije, wow, o sea, wow, eso hace un líder, ¿sabes? O sea, a un líder lo sigue gente no por imposición, sino por visión y pues por resultados, ¿sabes? Sí, o sea, sí, como... totalmente, por quién eres. Por quién eres. Por quién eres. Uh-huh. Hay allá afuera muchas personas que enseñan liderazgo, que se sienten líderes, y la verdad es que el liderazgo no es algo que puedas ejercer. O sea, no es algo de, ¿a dónde voy a un curso de liderazgo? O sea, eso es basura. O sea, si tú ves algo de que te van a hacer líder, es basura, porque el liderazgo no se puede comprar.
eso se construye en un proceso largo. ¿Me explico? Tú no puedes comprar liderazgo como no puedes comprar vida, porque es el proceso. O sea, el liderazgo es el proceso de la persona que te convertiste a través de los retos y los dolores y la presión que soportas. Todo lo demás son pseudolíderes. Entonces, eso es lo que yo traduzco que viene como que te vienes a dar cuenta a través de poder Sí. tener un parámetro de en dónde estás, ¿no? Ahora que sabes de eso. Entonces, ¿quieres agregar algo más? Bueno, ya como que de manera muy resumida, lo importante que es la comunicación en pareja, que ese fue un reto muy grande para mí. Lo importante también de jugar en equipo, ¿Ok? que eso también fue muy importante para mí. Que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? O Sí. sea, siempre una de las cosas por las cuales las parejas se fracturan o fracasan es porque cada quien juega independiente. O sea, vamos hacia un mismo, queremos jugar en equipo, pero estamos jugando independiente. Tú ves por lo tuyo y yo veo por lo mío, ¿no? Entonces ahí es donde está como esa ruptura y donde no jala, nunca va a jalar. Eso, ok. Y esto es como que muy chiquito, pero muy significativo para mi corazón, que fue la importancia también como de la familia cerca. Sí, totalmente. O sea, nosotros, creo que yo soy una persona muy desapegada en ese aspecto, pero, por ejemplo... O quería hacerlo, ¿no? Porque quería ahora hacer- te das cuenta No, que es también parte no importante. es tanto como desde el apego y el necesito, pero te das cuenta el pilar tan importante que es tu familia en cercanía, porque de repente, justamente en un viaje, yo estaba con la incertidumbre al 2000% porque los michis se quedaron acá y obviamente tuvimos apoyo y todo, pero pues de repente no de personas cercanas. Entonces yo les decía que era qué importante, ¿no? Porque pues cuando de repente viajábamos estando Sí, no te das cerca de la cuenta, familia, no te das cuenta es lo que como- tienes hasta que no lo tienes, ¿no? O sea, literal es como, ay, ahora aquí, o sea, ahora ya es un reto que Mila y los michos se queden solos, Sí, ¿no? ese apoyo O a sea- ese nivel de confianza con personas que tú sabes que aman a tus mascotas, ¿no? Es como, wow. Totalmente, súper. Pues vamos a avanzarle para que no sea tan largo el video. Justo yo algo que me vine a dar cuenta aquí, o sea, y que fue lo más hermoso de mi vida es que llegando a Tulum, o sea, puedo entregar mi vida a Dios. O sea, esto creo que está muy transversado, ¿no? Como yo lo he escuchado de las abuelitas, que le entregué mi vida a Dios y ya no tengo O muy sexo. religioso. O es súper religioso y entonces Sí. ya soy casto y puro. Y la realidad es que Dios O no restringe nada, por eso tienes libre albedrío, ¿no? O sea, toda la religión es una manipulación, que podríamos hacer un tema de eso. Ayer lo veíamos con un documental de Netflix del padre Maciel y todas las cosas que hacen que tú sí, dices, qué o sea, neta, qué mala onda, o sea, realmente es quien manipula, o sea, son los aliados del diablo, son los aliados de la Matrix. Eso Napoleón. que hacen. Eso dice Napoleón Hill, el diablo, en la entrevista que tiene Napoleón Hill en 1978, le dice que la brazo. institución que lo apoya a él es la iglesia, ¿no? O sea, todas las religiones, porque ven a un Dios con miedo, y entonces el miedo no es Dios. Dios no es miedo, ¿no? El temerás a Dios es la traducción que nosotros tenemos del temer a alguien, ¿no? Pero realmente se significa honrar, respetar, admirar. Yo temo a Dios no porque le tenga miedo, yo temo a Dios porque lo respeto. Es como cuando ves a un hombre que tiene los resultados que tú quieres, que tiene la vida que tú quieres, lo honras, lo respetas, ¿no? Como hombre sabes y dices, admiro a esa persona. Entonces eso es lo mismo, como un padre, Dios es eso, ¿no? Alguien que admiras, alguien que respetas, alguien al que sigues y obedeces lo que realmente Él dejó para nosotros escrito, ¿no? Entonces yo vine a conectar muchísimo con mi espiritualidad a un nivel que nunca me imaginé. Yo antes de esto hablaba mucho del universo, leyes universales, que nosotros tenemos el control de todo lo que hacemos, y realmente me doy cuenta que era otra trampa de mi ego, ¿no? Queriendo entender que yo soy el centro de todo, o sea, cada uno de nosotros somos el centro de todo. O sea, si yo tengo una ley de causa y efecto, soy yo el que está creando esto. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay responsabilidad, y entonces en esta ley universal pues te sigues haciendo pata y pues Y patitos. y patitos, ¿no? O sea, no realmente estás siguiendo a alguien, o realmente estás pues compartiendo lo que realmente dice o dejó Jesús a través de mostrarnos su vida, ¿no? Entonces ese es el primer punto. Vine a entregar mi vida a Dios, vine a volverme un hombre muy disciplinado. Llevo casi un año levantándome 5 de la mañana, haciendo ejercicio 2 veces al día, traqueando macros, siendo un hombre de verdad.
O sea, porque aunque yo llevo mucho tiempo en el desarrollo personal, había muchas cosas que hoy lo veo en incongruencia. O sea, era uno más del montón, ¿no? Hasta hace un año. O sea, alguien más que habla de desarrollo personal y motivación y autoestima y te voy a enseñar y es pura farsa. Porque No hay realmente la congruencia. gente quiere enseñar, pero es una farsa porque no lo ha encarnado. Es como si tú quieres enseñar matemáticas, pero no sabes hacer matemáticas. Y Y eso no es, es mala onda, muchas veces, o sea, lo saben ¿no lo en ves? teoría, no lo ven. No lo ves cuando saben estás dentro. cómo alinearlo en congruencia, ¿no? Cómo encarnarlo, cómo Cómo serlo, cómo encarnarlo. realmente no es enseñar por enseñar, Sí. o sea, es quién eres y a través de eso tú enseñas, ¿no? Y tú tienes un propósito como alguien tiene otro propósito y no puedes enseñar lo que no es tuyo. Pero desde el ego todos quieren ser algo, ¿no? Porque está de moda, todos quieren hoy hablar de la Biblia. Y sí, ¿no? O sea, pues ese es el punto. Pero realmente no es hablar de la Biblia, es encarnarlo. Eso es quien realmente está sirviendo la palabra de Dios, quien está temiendo, quien está siguiendo el manual que nos dejó, que viene explícitamente qué es lo que debemos de hacer, pero claro, para eso requerimos un nivel de conciencia alto y no pues realmente hacer lo que queramos, ¿no? O sea, pues, con eso. Entonces, eso fue lo más importante, el aguantar presión inmensa, o sea, 6 meses fueron totalmente de presión. Depresión, y hay algo que viene a nivel Y de no bíblico. parar ni un solo día, porque fue muy chistoso, aunque Aunque en estuvimos- CDMX teníamos muchos esos espacios recreativos, genuina, o sea, vamos, sí los teníamos aquí también, o sea, tampoco fue como que no, pero siento que en CDMX Pero es que es teníamos- mental, es que porque sí era aunque, mental. o sea, aquí teníamos todas las amenidades, o sea, 2 albercas, o sea, los jacuzzis, el gimnasio, el carril de nado, Todo. ¿cómo se llama este? El sauna. El sauna. O sea, realmente no es una libertad externa, es una libertad espiritual. ¿Cómo te sientes? O sea, tú puedes ir al mismo paraíso, pero si internamente no te sientes bien, no lo vas a hacer. Sí. Y eso es realmente el aguantar la presión, ¿no? O sea, y ahí es donde entendí por qué realmente entregar tu vida a Dios es entregar lo que no te corresponde, que es otra parte que nos dice la Biblia. O sea, entregar tu vida a Dios es entregar los problemas que no son tuyos del mundo, entregárselos a Dios. O sea, por eso es que las personas allá afuera, cuando no tienen a Dios en su corazón o cuando no realmente están siguiendo a Jesús a través de lo que nos enseñó, o sea, no aguantas la presión. O sea, yo sin Jesús, o sea, sin ese camino que vino a enseñar y sin Dios, no hubiera aguantado la presión que viví. O sea, presión de no tener, para saber si el día de mañana vamos a tener cómo estar aquí económicamente, porque hay muchas presiones. Mi papá enfermo, Mila perdida, mi modelo de negocio cambiando porque yo ya no soy esa persona y no quiero ser un farsante como todos allá afuera. El modificar todo el tiempo quién soy, encarnarlo antes de enseñarlo, el atreverte a realmente ser tú genuinamente, a hablar desde la verdad, a atreverme a decir todo lo que me ha dolido en su momento y lo que he hecho que no me enorgullece, pero que me libero a través de la verdad y obviamente habiendo pagado el karma. O sea, eso realmente es encarnarlo, ¿no? Y realmente no vas a poder si no entregas esto a Dios. O sea, cuando tú no puedes con algo, tienes que entregarlo a Dios, pero de una forma en la que tú te haces cargo, ¿no? O sea, te haces cargo como actuando de forma diferente. O sea, yo no hubiera podido aguantar esta presión sin haber entregado esto a Dios en mi corazón. Y justamente eso es lo más importante, poder haber soportado tanta presión, que yo hoy que lo veo en retrospectiva, o sea, conscientemente muchas veces decimos, ¿no? O sea, tomamos esta decisión y fue una decisión equivocada, pero realmente a nivel alma jamás lo fue. O sea, yo siento como mi alma me trajo aquí a entrenarme. Y lo quiero dejar aquí documentado, pero este fue el entrenamiento de mi alma. Siento todo lo que viene, porque después de haber aguantado la presión y caminar con fe, venir a encarnar lo que realmente es fe, ¿no? Fe, cuando te está yendo bien en el dinero, cuando te está yendo bien en el negocio, en la pareja, en cualquier cosa, en la salud, todos tenemos fe y es fácil, pero cuando todo no va como quieres, ahí es donde realmente te pruebas en carácter, en fe, en disciplina. Seguir actuando como si realmente fuera a llegar eso, ¿no? Bajo presión, que bíblicamente se llama eclipsis. Con todo esto, entonces realmente vine a hacer un crecimiento de mi alma y eso fue para mí lo más importante. ¿Tú quieres agregar algo más? Súper. Pues justo como platicarles también un poquito, ¿no? Para quién es Tulum, porque al final ya no se adaptó para nosotros. Totalmente. En el inicio sí. Ah, qué increíble. Sí, totalmente. Dale.
nada, o sea, nosotros llegamos justamente, como dice Gera, por crecimiento interno, eso lo traíamos muy claro, y por crecimiento también profesional, por supuesto, en uno de nuestros vehículos financieros desde hace ya 5 años. Entonces, bueno, las cosas no salieron como esperábamos, y creo que eso fue muy lindo porque siempre que justo... Pero como esperábamos, en la expectativa. En la expectativa. Que es lo que quiero En la decirte, ¿no? O sea, expectativa, uno sí. actúa con base a una expectativa y a lo que tu mente consciente cree que va a pasar. Pero sabemos que es perfecto, porque gracias a eso han venido regalos que no tienen precio, que son los verdaderos regalos de la vida. La paz, la tranquilidad, el convertirte en alguien sabio. Y sabiduría no se refiere a ser inteligente, ¿no? Sabiduría se requiere, bueno, más bien eso lo dice el rey Salomón en la Biblia, o sea que la sabiduría es vivir alineado con base a tu propósito. Lo que Dios dejó para ti, vivir alineado, y eso es lo que vine a encontrar. Entonces realmente no conscientemente, pero sí inconscientemente hemos cumplido eso que a nivel alma veníamos a hacer aquí. Pero sí, continúa. Nada, o sea, creo que justo fueron, yo a menos le decía a Gera que de diciembre a abril, yo sentí que no paré ningún día, o sea, como... De diciembre a abril, o sea, de 5 diciembre meses. a abril, 5 meses sentí que no paré, o sea, absolutamente ningún momento. Abril lo tuvimos movido y tal, con proyectos ya personales, o sea, como no externos, sino de nuestra empresa, etc., retomando tal y cual. Y justamente mayo que llegamos acá, porque creo que en todo ese tiempo, o sea, Tulum creo que se sentía como el lugar, como el espacio, o sea, nos gustaba, creo que estaba muy ad hoc. También, ojo, nosotros llegamos justamente en la temporada en la que aquí es temporada alta, que eso era un poquito también de lo que les íbamos a platicar, cómo está ahorita Tulum, que, o sea, que se percibe desde allá afuera, que es real, qué tal. Ah, ok. Entonces, bueno, realmente estuvo muy movido. Cuando nosotros nos mudamos en diciembre, una tarde salimos al Chedraui, que queda acá enfrente, es este de acá, y justamente estaba todo vacío. Entonces yo le digo a Como Gerard, pueblo abandonado. pensé como, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos mudamos a un lugar tan tranquilo? Tan O sea, solo, más bien, ¿no? O sea, no tan tranquilo, solo. sino solo. Porque, por ejemplo, nosotros vivimos de Ciudad de México y pues todo el mundo todo el tiempo hay gente, ¿no? O sea, vives Y nos gusta lleno de el gente y es movimiento. bonito. Pero ahora aquí ver todo lo contrario, o sea, es como, o sea, cada que veías gente era como te emocionabas porque hay gente, ¿no? Sí. Veo que cada que yo veo Tulum, veo como el pueblito de Radiador Spring en Cars. Entonces, que es un pueblo muy bonito, o sea, Muy Tulum bonito. es hermoso, pero que por todo lo que está pasando es un pueblo que está pues vacío literalmente ya ahorita en temporada baja. En temporada alta está padre, pero aún así para lo que es Tulum, o sea, no se hace justicia. Sí. Entonces ese es como el primer punto. Y pero... que ahí teníamos un ritmo movido aparentemente, o sea, bueno, no aparentemente, teníamos un ritmo muy movido y había movimiento, o sea, de que íbamos a la playa, había turistas, o sea, como que estaba ese feeling, ¿saben? Estaba ese feeling de movimiento, pero de repente llegó abril y llegó mayo y empezó a bajar y empezó a estar demasiado en calma. Nosotros también decidimos como, pues sí, dejar, bueno, no, seguir como externos en el Sí, proyecto, ¿no? dejar de colaborar en el proyecto por muchas razones, que no es como el punto, o sea, pero... Pero bueno, el caso es que... Razones o sea, internas, es ¿no? Al razones final de internas. cuentas. Eso nos llevó a cuestionarnos como, ok, hoy estamos en Tulum. O sea, más bien abrir ¿y la cuál posibilidad, es o sea, paso, ¿no? sí, O sea, fíjate, como o sea, lo que yo cerramos ese puedo episodio. traducir, o sea, es como no te das cuenta que quieres algo diferente hasta que no es una posibilidad en tu radar. O sea, nosotros estábamos aquí y todo era padre, ¿no? O sea, no habíamos visto, pero cuando se abrió la posibilidad, o sea, un día que dije, ok, nosotros tenemos un contrato 1 año, pero ¿qué pasa si lo cancelamos? Entonces se abrió la posibilidad y en ese momento fue como, pues claro, o sea, ya que está la posibilidad, o sea, ya sé que lo quiero, ¿no? Pero cuando no es una posibilidad, ni siquiera tu mente, tu radar de posibilidades Fue cambió el objetivo lo y pone. eso es como muy lindo porque al final del día creo que esa siempre es la libertad con la que hemos elegido vivir y que nos ha llevado. Sí, claro, o sea, para venirnos para acá fue, ok, fue una venimos, decisión, eso, o sea, fue como, vámonos. Nos vamos. Y en su momento, por eso digo, siempre la mente encuentra los argumentos para machar todo. Ahí es donde uno tiene que estar súper pilas y consciente. Entonces nosotros nos mudamos, todo machaba, todo era muy padre. Era una etapa y un momento de nuestra vida en el que se alineaba Tulum como un espacio para vivir, para construir, para estar. Y justamente después de que se acabó este proyecto y que ya también requeríamos
venían nuevos proyectos, estábamos abriendo nuevas cosas, requeríamos más movimiento y Tulum estaba bajando ese movimiento como externo de personas. Fue como que también siento que esa tranquilidad nos llevó a darnos cuenta como ya vivimos la etapa que teníamos que vivir aquí, ya vivimos los aprendizajes que teníamos que vivir aquí, queremos regresar a ese movimiento. Lo platicamos como una posibilidad y dijimos, claro, ¿por qué no? O sea, sí, claro, teníamos como esto en mente, pero hoy también, y qué bonito, y qué maravilla, y qué bendecidos, le decía a Jera, y él me lo decía también a mí, qué bendecidos somos decir, ok, hoy redireccionamos nuestro objetivo, o se acabó esta etapa y decidimos ir como al siguiente episodio de Sí, o sea, tener la vidas. capacidad de elegirlo, ¿no? O sea, que el estar aquí es una elección y no algo que nos tocó vivir, ¿no? O sea, algo que, pues ya estamos acá y ahora nos aguantamos y que es muchas veces como al las calor personas o a la circunstancia. Viven Sí, ahí es donde hace el la día a diferencia, día, o sea, ¿no? realmente cuando tú eliges, eso realmente es libertad. Poder elegir y Poder decir, elegir. vamos mañana y no importa lo que tengamos que pagar o lo que tengamos que hacer, vámonos, no queremos estar aquí. ¿Me explico? Eso Claro. realmente es libertad, es lo que yo pude comprobar. Pero justo, o sea, ¿cuál era el punto que estábamos platicando? Eso, o sea que... O para retomarlo. Porque estábamos diciendo, como Tulum, ¿para quién es? Y Ah, yo, ok. o sea, creo que para nosotros fue un espacio en cierta temporada y dejó de serlo para esta actualidad, ¿me explico? Sí, todo el tiempo van cambiando los objetivos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo puedo ver de esta forma, o sea, muy en específico. O sea, Tulum, ¿para quién es? Es para quien ya tiene un modelo de negocio rentable que no dependa de estar probando, testeando o altas y bajas, o sea, ya un modelo estable. O sea, le decía a Mariana que hay muchos lugares que tú dices, ¿cómo este lugar va a sobrevivir con la poquita gente que hay, no? Y realmente lo veíamos, es gente que ya tiene una posición económica padre y que viene por casi hobby a abrir uno de sus sueños, ¿no? Que es, no sé, hacer una pizzería y pues que ponerla súper bonita y pues ya, o sea, que no requieres realmente crecer a nivel económico, o sea, que ya has construido y que quieres una vida en paz. Y que muchos emprendedores aquí en Tulum o dueños de negocio son ese tipo de personas, son ese tipo de persona que llega a vivir, que llega a abrir un negocio. Ahora fuimos a un café con tema, Turco. un restaurante turco y justamente le preguntaba a la señora, a Tania, se llama Tania, justamente como, oye, ¿tú por qué abriste este lugar? ¿Qué lo inspiró? Y me dice, es que mi pareja es turco, ya después de tantos años de vivir en tal lado, decidí quedarme acá y llevo 10 años y pues abrí mi café y como que mi restaurante y todo relax y lindo. Y mis papás acaban de venir. Entonces como que para ella es irrelevante, o sea, es como... Sí, o sea, es alguien que no, o sea, ahorita Tulum, por ejemplo, para las personas que están queriendo crecer o escalar, no es una opción, sino es en el nicho indicado, ¿no? Y tampoco creo, por ejemplo, aquí hay mucho real estate, que es una de las razones por las cuales venimos y aún así, o sea, el tiempo no es para eso en este momento, por eso hay tantos retos, pero, o sea, es alguien que quiere una vida tranquila, que ya hizo sus bases, sean las que hayan sido, y quiere venir a vivir una vida tranquila, en paz, disfrutar de la naturaleza, que es increíble aquí en Tulum, disfrutar sus playas, que son hermosísimas, o sea, las mejores que he visto en mi vida, ellas y las de Cancún, estar en paz total, anclado a la naturaleza, poder ver la vida desde otra perspectiva, o sea, y estar como tan en paz, o sea, los amaneceres más espectaculares de mi vida, la convivencia y eso con está los padre. animalitos, o sea, Regresar a la raíz. Justo. Ayer caminábamos por una de las avenidas de aquí como icónicas de Tulum que se llama, una de las zonas que se llama La Veleta, y justamente es como esa experiencia, ¿sabes? De lo Sí, rural. regresar a la raíz, lo rural, o sea, es como una calle con lugares muy bonitos. Restaurantes muy O sea, fancies como... en lo rural. Ajá, en lo rural. Con poquitos así O súper sea, ves un lugar tenues. súper padre, ya por ahí síganos en Instagram, Gerard Silva con doble D en medio, y... Mariana MDZ Cruz. Mariana MDZ Cruz, ahí para que lo puedan ver. Posteamos toda nuestra vida, todo lo que vamos viviendo, y ahí lo puedes ver, ¿no? O sea, hay un contraste muy grande, o sea, hay una calle sin pavimentar y un lugar súper premium enfrente. Y al lado un terreno Pero realmente baldío. esa es la experiencia, o Sí, sea, es por la la que los extranjeros pagan por venir a vivir. No diría que una experiencia de pobreza, pero una experiencia como, o sea, regresar a la raíz, que en vez de tener tu Tesla o un buen carro, o sea, andes en bici o caminando, o sea, aparte es realmente súper como lindo. regresar a la raíz, que es muy padre, o sea, Muy es muy padre. padre. Nosotros todo el tiempo, o sea, aquí en Tulum, nosotros vivimos en una de las zonas más lindas y céntricas, o sea, aquí es como enfrente está todos los servicios a unos pasos
Y tú desde tu balcón, o sea, puedes ver pajaritos de color azul tornasol, amarillos, puedes ver víboras, puedes ver que no pican, puedes ver salamandras, puedes ver iguanas, puedes ver, ¿qué más? Ahora que fuimos a Cancún vimos changos, murciélagos. Los murciélagos aquí son como los pájaros normales, o sea, yo creí Sí. que eran como en Batman, ¿no? Acá, de hecho, este árbol de acá atrás creo que es el que tiene que tiene. murciélagos. Sí, totalmente. Entonces es como uno de los puntos, ¿no? O sea, Tulum es, si tú quieres venir a vivir muy en paz, si quieres venir a una etapa creativa de tu vida, 1 mes, 2 meses. Uf, y también un lugar en el que todas las actividades no son actividades gratuitas. Mira, tú en CDMX puedes salir y dices, ay, me voy en bicicleta Voy a la plaza, a ¿no? Reforma, voy a dar la vuelta a la plaza, voy a hacer tal actividad de tal museo, de tal cosa, porque es gratis. Acá no es realmente caro. Ir a la como- playa es pago. Es o sea, pago. Ir a un café es Aquí mucho del lifestyle. medio, no diré alto, pero Ajá. sí. Es como si tú fueras a la Condesa, a la Roma, por Polanco, un café. sí. Polanco por un café. Porque son el tipo de servicios y restaurantes y lugares que hay. También hay lugares muchísimo más accesibles, que son riquísimos. Aquí se come delicioso. Pero Sí, eso también es algo que debemos de desmitificar, ¿no? O sea, todo es caro. No, todo es caro. Es como en la Ciudad de México, es como en cualquier lugar, claro, hay Sí. caro y hay lugares accesibles. Ahora, ¿la comida es fea? No, tampoco. Hay lugares maravillosos. Nimeños, si vienen a Tulum, vayan a Nimeños, es una panadería francesa deliciosísima, el mejor pan que he probado. Si quieren comer algo como más típico, por ejemplo, aquí venden mucha birria y a mí es algo que me gustaba mucho, ahora ya no lo consumo tanto, pero por ejemplo, hoy fuimos y, o sea, reales, súper a buen precio, súper rica, el lugar súper padre, o sea, la mejor que he probado en toda la vida. Hay otros lugares muy ricos, por ejemplo, La Consentida, Negra Tomasa, ¿cómo se llama? Los aguachiles. Las pizzas Bocanera. Bocanera. Los aguachiles, o sea, hay muchos lugares buenos Comes y delicioso. bien, ¿sabes? O sea, Y tampoco es como obviamente, o sea, el costo que tienen es por el, o sea, por la experiencia. por la experiencia y por la calidad de comida, porque aunque no son los super restaurantes, sí son tipo restaurantes La Condesa, tal, bla. Entonces, pero yo creo que justo el lifestyle de aquí o una forma en la que tú disfrutas Tulum mucho, no solamente es en un desarrollo con amenidades, sino saliendo esos cafecitos. O sea, eso es como Sí, lo que Tulum, se hace aquí. Tulum, por ejemplo, O sea, si no hay tú una quieres venir y plaza, no hay encerrarte, un por ejemplo, cine. aquí, no te lo recomendamos. O sea, realmente Tulum tiene miles de lugares con spots increíbles, o sea, y es para que realmente lo Sí. vivas. Y el que realmente lo puedas vivir, pues requiere de un buen presupuesto para que puedas experimentarlo como es, puedas vivirlo bien. No rentas un coche porque no hay transporte, el taxi es caro, o sea, pero vas, ves muchos lugares, las playas hermosas, lugares hermosos, y realmente es para quien tiene esa posibilidad. O sea, no es para alguien que quiere economizar. O sea, no es ni malo ni bueno, solo pues no es el lugar, ¿no? Para eso está Veracruz, Acapulco, no sé, incluso Cancún, o sea, no es como playas abiertas, Playa del Carmen, pero Tulum no lo es. Y eso hace que filtre a un tipo de público, pero que también los que tienen para pagar eso sea un buen lugar. Por ejemplo, encuentras a influencers, encuentras a famosos, encuentras a las playas pues limpias, sin música de bocina, sin basura tirada, sin gente borracha solo porque está tomando ahí en el Seven de enfrente como en Cancún. O sea, realmente eso filtra, el dinero siempre va a filtrar. Entonces, claro, tiene un ticket más alto, pero es para otro tipo de personas. Entonces, no es que sea mal Tulum, simplemente es para un tipo de persona. Y ya, no nos alcanza o no te alcanza, pues está padre, no es para ti. Pero tampoco es como, ay, es que es muy caro. No, es que no es para ti. ¿Sí me explico? Si se te hace caro, no es para ti. Y eso es como un punto, ¿no? Y si se te hace muy barato, pues tampoco es para ti, porque por eso hay mucha gente. Entonces, el dinero siempre filtra. Entonces, eso es como para que, lo que no es, ¿no? Y vamos a acelerar un poquito porque nos está dando la tarde y va bajando como la calidad de la luz de la cámara. Pero para quién no sería, por ejemplo. ¿Tú para quién dirías que no sería? Para alguien que, o sea, para venir y vivir. Pues es que sí puede ser, pero depende el nivel de vida que quieras vivir. Sí. Si ya eres alguien retirado y que quiere pues conectar con la naturaleza y estar en mucha paz, pues sí es para ti, ¿no? Yo para quien diría que no es vivir, es para alguien que está en crecimiento. O sea, Sí. por ejemplo, para mí 3 meses fue perfecto, 4 tal vez, ya en el cuarto y el quinto ya no fue para mí. Porque yo en esta etapa de mi vida estoy creciendo, estoy empujando, estoy energía, con amor, una energía muy alta. Y aquí Es el muy- mismo Tulum te pone en una energía muy plena, muy paz.
Sí. muy de conexión. Sí me explico, pero yo experimento y me gusta, me ayudó para conectar con todo eso, con Dios, con mi espiritualidad, pero yo no soy ese tipo de energía Y en que el que quiera estar en hoy, paz, o sea, soy ese tipo de energía arrollante, que quiere ir por más, que quiere experimentarse a través del reto, que quiere crecer, escalar, ¿así me explico? y que Entonces, creo que también eso es bien valioso. Yo siempre le dije a Jera, yo no me veo aquí viviendo más de un año. O sea, como que no, por esa misma tranquilidad. Pero fíjense, hoy estábamos checando nuestra agenda para CDMX y yo me sentía muy emocionada porque digo, ya tenemos tal, vamos a ir a tal, no sé qué. O sea, trabajo, sí, sí, negocios, sí. gente, es como Es que para los que son ese feeling de emprendedores, o sea, el movimiento emprendedor, nos el encanta. movimiento, o sea, más allá de que digas, ay, es que ahora ya estás vendido, no, o sea, si es algo que te apasiona hacer, es Lo increíble, disfrutas, o sea, lo no disfrutas. lo ves como un trabajo. Yo no lo veo Totalmente lo como un trabajo, disfrutas y lo entonces disfruto. aquí pues es muy plano, muy tranquilo todo Sí. y eso mismo ahora entiendo por qué la gente de que vive en playa es muy lenta porque realmente el sol, El calor. el sol a Te las atonta. 12, 1, 11 de la tarde, o sea, realmente te pone lento. O sea, te frena. O sea, yo había momentos que estaba súper cansado, queriendo dormir. O sea, por todo lo que conlleva. Entonces, Si no ¿para quién tienes no el es? aire Para alguien que acondicionado, está creciendo. valiste Para alguien que se cacahuate. está superando a sí mismo. Para alguien que quiere crecer a nivel profesional. O a menos de que pues aquí sea algo donde puedas crecer, ¿no? Pero yo diría que eso no te pone en la posición realmente de motivarte, de retarte, sino eso te pone una ciudad. No por nada en las ciudades están las personas con más resultados, Están las pues sí, o sea, de oportunidades más retos, o están las grandes, ¿no? oportunidades, o sea, es lo que podemos ver. Entonces, por el estilo de vida, estuvo padre 2, 3 meses, más yo ya no te recomiendo, pero si te estás retando a crecer, no es el lugar. Si quieres tener una vida tranquila y sin preocupación y plena, y hago esto porque este es el primer aprendizaje que te dijimos. Nosotros caímos en esa trampa y realmente venimos a experimentar todo lo contrario. O sea, Sí. cuando tú evades el reto, estás muriendo en vida. Una persona que no se está retando es una persona que no está creciendo. Entonces, el reto es crecimiento, la acción es agradecimiento. Entonces, Ay, pero ahí la gente diría, Jera, pero ¿por qué si ustedes vivieron retos ahí, dirían que no, no es ese lugar? porque los retos no fueron externos de crecimiento, vaya, en acción, ¿no? O sea, como externos, o sea, fueron retos internos de soportar presión porque justamente, que eso es un punto importante, o sea, el trabajar remoto, o sea, todo lo que hacemos es en línea, es padre, muy padre, pero requiere de un nivel. Entonces, nosotros no llegamos con algo establecido aquí, llegamos con una expectativa de crear o de venir a generar aquí. ¿Me Sí, explico? sí. Entonces, cuando nos dimos cuenta que no era de esa forma y regresamos al 100% a la parte de nuestro ingreso principal, yo tengo una escuela de mentalidad, yo soy University, pues justamente lo que estás viendo aquí en mi canal. Te das cuenta de que no siempre, o sea, el negocio ya está estable para que tú puedas hacer eso. Me explico, entonces si tienes un negocio que ya tenga un cash flow, que eso es lo más importante, o sea, no es cada cuando vendes, es un cash flow, eso es el verdadero estilo de vida y lo que te puedes permitir, pues ya lo vas a tener y vas a poder venir, ¿no? Así como aquí, como a Bali, como a esos ciertos puntos, pero no vas a crecer externamente porque no te está retando. O sea, aquí no te reta a seguir creciendo, aquí te pone en una, pues sí, en una mentalidad, no mentalidad, en una paz muy grande que hace que puedas soltar, que hace que Sí. puedas estar todo el tiempo queriendo estar de vacaciones y no trabajando, O que vayas en que te calma. ponga en calma, o sea, que te ponga lento Sí. por el sol, por muchas razones. Uy, Que podría se prendió. prendió la luz. Ya Entonces, nos eso vamos a sería. quedar sin batería. Sí, ya nos vamos a quedar sin Pero batería y yo ya creo que vamos a vamos llegar una hora, cerrando, pero ¿no? vamos cerrando, ok. ¿Qué más? Ahora, qué tan cierto es lo que se ve en las noticias, la inseguridad, el sargazo, los precios son caros? Todo es mitad y mitad. No es real al 100% porque lo exageran, pero tampoco es falso. Si hay sargazo en muchas playas, no es completamente caro. Hay lugares súper baratos y hay lugares, como en todos lados. ¿Y qué otra? Pues sí, como qué tan cierto es lo que dicen, o sea,
En primera, o sea, el sargazo, pues es real, ¿no? Pero, o sea, esto pues, ni siquiera es como que solo en Tulum, es en cualquier lado, ¿no? En Cancún, en Playa del Carmen, o sea, y todo va a depender desde qué perspectiva lo ves, ¿no? Claro. O sea, pues claro, hay sargazo, no nos tocó una buena temporada, así como si vas a otra playa y te agarró la lluvia. O sea, pero más bien, yo lo que diría las noticias, o sea, mira, el 98% del mundo está dentro del sistema de la manipulación. Entonces, las noticias que vas a ver son de ese tipo de personas. Entonces, pues son personas que se enfocan en lo negativo. Ay, que tal persona dijo esto y ha hecho 1000 cosas buenas y dijo una mala, vamos a funarlo. Ah, Tulum es un lugar bonito, pero ya le llegó el sargazo, vamos a funarlo. O sea, tienes 10 creo años, que o sea, ahí para podemos hacer una evaluarlo por dinámica alguien muy más. linda para cerrar. Como agradecer a Tulum, como esta etapa que vivimos. Yo siento que es muy lindo, ¿no? Totalmente. Cierro con, por ejemplo, lo que yo creo de eso. O sea, Tulum es inseguro, ¿no? Jamás me sentí inseguro. Caminamos por calles que real no ves nada. O sea, No tienes ves que nada. prender el flash. Antier salimos a correr 1 hora en todo Tulum y no es inseguro. O sea, claro, va a ser inseguro si tú te pones en una perspectiva o en un lugar donde estás con ese tipo de energías. Me explico, claro, si vas a los bares y a los antros a las 12 de la noche y te estás drogando y estás tomado o estás a las 4 de la mañana, pues va a ser inseguro aquí en China y en donde estés, porque tú estás abierto a ese tipo de energía. Son microrealidades. Eso es a lo que se le llama los paralelos, ¿o cómo se le llama? Como ¿Realidades paralelas? realidades paralelas, pero no como los multiversos. O sea, claro, yo estoy viviendo aquí en paz, pero puede haber alguien que esté haciendo algo indebido o pasándola mal en este momento. ¿Pero por qué? Sí. Porque es esa persona, porque se abrió a esa posibilidad. Entonces, eso primero, no es inseguro. O yo no lo viví inseguro porque yo no soy ese tipo de personas que se abre a esa perspectiva. Ok, el segundo, ¿hay sargazo? Sí hay sargazo. Cuando nosotros llegamos había unas playas hermosas, hoy No hay había. sargazo, pero es normal, ¿no? O sea, como en Playa del Carmen, como en Cancún, y eso a final de cuentas es por el calentamiento global que lo creamos nosotros. Entonces ahí creo que es de tomar responsabilidad y si no, pues no vengas, ¿no? O sea, cuando se pague vienes y si no disfrutas en un cenote, en un beach club, en un rooftop, no sé. Eso es lo segundo. El tercero es caro, sí y no. ¿Caro para quién? ¿Desde qué parámetro? O sea, si tú vienes con un presupuesto limitado, pues no vengas a Tulum porque no lo vas a disfrutar. Vete a otro lugar donde eso te rinda mejor, ¿no? Playa del Carmen, que es más barato, o pues no vengas a la Riviera Maya. O sea, no sé, a lo mejor, no sé cómo se llama. ¿Acapulco? Acapulco, Veracruz, otra playa. Y está padre, ni bueno ni malo. Lo vas a disfrutar mejor a que no puedas acceder a algo que a lo mejor es para alguien más, ¿no? Y ahora, ya evaluando, o sea, si hay precios caros. O sea, por ejemplo, hay un restaurante que está aquí, un corte de carne 1500 o 3000, y al lado hay uno de 800,000 pesos. Entonces, pues tú sabes lo que te puedes permitir y de ti depende, ¿no? Que sea como eso. Y pues ya vamos al agradecimiento que ya nos tomó la noche. ¿Tú qué le agradeces a Tulum? Ay, gracias Tulum por ser hogar para mi familia. Gracias Tulum por recibirnos tan lindo, por conectarnos con personas tan lindas siempre, todo el tiempo. Creo que eso siempre es extensión de quién uno es. Pero gracias por la comunidad tan linda, gracias por los momentos, los atardeceres, las playas, la naturaleza tan linda. Nos vamos con mucha gratitud, muy bendecidos, con muchos regalos de haber vivido esta etapa, listos para lo que viene, sintiéndonos afortunados de haber vivido esta etapa tan linda en un lugar tan bonito. Sí, totalmente. Yo, llamándolo en primera persona, quiero agradecerle a Tulum por abrazarme. O sea, desde que bajas del avión, Tulum te abraza. Es un lugar cálido, es un lugar bonito, es un lugar de conciencia, es un lugar de naturaleza, de realmente conectar contigo mismo, ¿sabes? O sea, te invita mucho Tulum a conectar contigo mismo, de regresarme a las raíces, de saber valorar una planta, de saber que no todos son edificios ni crecimiento externo, pero sobre todo te agradezco Tulum porque fuiste el lugar en el que pude recordar quién soy, que soy un hijo de Dios, que soy la representación de esa espiritualidad así como tú lo eres y que va a ser un antes y un después. Aquí vine a cumplir mis 33 años. Y eso para mí es algo muy bonito porque vine a conectar con Dios al 100%, vine a entregar mi vida al 100%, vine a realmente formarme como el gran líder que soy, que es el liderazgo como lo experimentó y como lo enseña Jesús, es servir a las demás personas. Me explico, antes de entregar mi vida a Jesús o a Dios, yo creía que el liderazgo era ser top, ¿no? Para ti, para poder apoyar a más personas, para inspirar. Y hoy entiendo que el liderazgo que nos enseña Jesús es el del servicio. Un verdadero líder como Él sirve. No vino a que lo sirvieran.
vino a servir. Y eso es lo que yo vine a hacer, vine a preparar a mi alma para el siguiente paso que ya lo vas a estar viendo, porque los resultados realmente se demuestran con quién somos. Entonces